Hola, bienvenidos jóvenes estudiantes. En la clase del día de hoy vamos a ver el tema de malformaciones congénitas y también unas adquiridas del encéfalo por resonancia magnética. Recuerden que ya hemos visto este tema en tomografía, entonces se nos va a hacer más fácil, o sea, sin mucha complejidad, verlo aquí por resonancia magnética. Bueno, antes de compartirles la presentación del día de hoy, queremos, como siempre, agradecer a los autores de los diferentes sitios de la web donde hemos escogido las imágenes, los esquemas o ilustraciones de esta clase para fines más que todo del proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, comparto en este momento la presentación del día de hoy. Bueno, ¿qué tenemos en el tema de malformaciones congénitas del encéfalo o también adquiridas? Bueno, ahí tenemos una imagen potenciada en Flay, donde observamos en la fosa media del lado izquierdo una imagen redondeada hipointensa que desplaza, incluso comprime el lóbulo temporal, es decir, que es una lesión extraxial. Y en T2 la vamos a ver hiperintensa. En T2 la vamos a ver hiperintensa. Entonces, tenemos que es una lesión extraxial, en este caso sería un quiste, y la mayoría de los quistes extraxiales tienen origen en la segunda meninge, que es la aracnoide. Entonces es un quiste aracnoide en la fosa media del lado izquierdo. Recordamos nosotros lo que hemos visto en tomografía. Nos vamos a otra patología que de pronto el diagnóstico es notorio en esta imagen potenciada T2 y observamos un aumento de volumen del tamaño de los ventrículos laterales y decimos que se trata de una hidrocefalia. En T1 lo vamos a ver hipointenso y en T2 lo vamos a ver hiperintenso porque el LCR tiene ese comportamiento en estas imágenes potenciadas. Y se trata de una ventriculomegalia o hidrocefalia o también dilatación de los ventrículos laterales. Aquí su representación tomográfica, hidrocefalia. Nos vamos a otra patología, si recuerdan, una alteración de la continuidad del parénquima cerebral, en este caso en el lóbulo parietal del lado izquierdo. Esta alteración de la continuidad permite la comunicación, observen, entre el ventrículo lateral y el espacio subaracnoide. Recuerden, esta patología es la esquizoencefalia. Y si tiene una apertura o una comunicación amplia, está dentro de la esquizoencefalia de labios abiertos, correcto. Este es en T1, en T2 lo vamos a ver, hiperintenso en cuanto a señal de intensidad se refiere. Y acá nosotros observamos otra alteración de la continuidad, aunque no es tan llamativa de manera visual, pero vemos aquí el trayecto muy fino, entonces sería una esquizoencefalia de labios estrechos en el lóbulo parietal del lado derecho, que comunica el ventrículo lateral con el espacio subaracnoideo adyacente de ese lado. Nos vamos a otra patología, si recuerdan, en la fosa posterior vemos nosotros la ausencia del vermis cerebeloso y esto hace que comunique el cuarto ventrículo con la cisterna magna. Y esta comunicación permite el paso del líquido cefalorraquídeo y por eso se ve una cisterna magna aumentada de volumen, una mega cisterna magna en este caso. O se va a ver como una formación quística, dicen algunos, de líquido. Entonces estamos ante una imagen potencial T1 que se ve hipointenso y en T2 se vería hiperintenso, correcto, porque es LCR. Estamos mencionando que es el complejo de Dandy-Walker. Su representación tomográfica, como la hemos tratado en las clases anteriores, y ahí tenemos la imagen potenciada en T2. Nos vamos a otra patología donde nosotros vemos la migración de la sustancia gris. Recuerden que la sustancia gris es esto gris oscuro, imagen potenciada T1, que es isointenso, la sustancia gris, fuera del lugar de origen. Este es el lugar anatómico normal. Pero nosotros vemos acá, observen, imágenes isointensas parecidas a la sustancia gris, casi la misma morfología, pero localizadas fuera de su lugar anatómico normal. Están localizadas en la sustancia blanca, como ustedes pueden ver, sustancia blanca. Entonces decimos que se trata de una heterotopia neuronal o cerebral. Acá vemos otro paciente, pero esta imagen potenciada de 2, donde la sustancia gris también se ve isointensa, y la migración de la sustancia gris, pero de aspecto nodular, hacia las paredes de los ventrículos laterales.
Entonces concluimos que se trata de una heterotopia neuronal, con su concomitante con la tomografía que ya hemos visto en la clase anterior. En otra patología, en la IRM, imagen potenciada Flynn, nosotros observamos el parénquima cerebral en forma de 8. Un parénquima cerebral en forma de 8. ¿Por qué? Porque las fisuras cerebrales son amplias y planas, poco profundas. Tenemos pocas circunvoluciones y esto hace que la superficie del parénquima cerebral se vuelva lisa. Entonces esta patología se llama agilia, es decir, con pocas circunvoluciones o sin circunvoluciones y con la superficie lisa, que es lisencefalia. Ahí tenemos agilia o lisencefalia. Algunos autores individualizan cada patología. Algo es agilia y otra patología es lisencefalia. Ahí tenemos con imagen potenciada T2 y acá tenemos con Play. Bueno, acá se agrega otra patología que es la colpocefalia, es decir, dilatación de los cuernos occipitales de ambos ventrículos laterales. Nos vamos a otra patología. Aquí nosotros observamos, aunque es un hallazgo muy pequeño, o sea, no tan notorio de manera visual, es el ensanchamiento de los espacios subaracnoides. Lo notamos mejor aquí en la cisura de Silvio y en T2. Casi en T1 no se nota muy bien. En T2 se manifiesta el ensanchamiento de los espacios subaracnoides en la cisura de Silvio, tanto derecha como izquierda. Por eso les he puesto el T2 normal aquí del espacio subaracnoide. Vean ustedes, cisura de Silvio derecha, cisura de Silvio del lado izquierdo. Un poco más fino el espacio subaracnoide, lo hiperintenso, esta línea hiperintensa, anfractuosa, que es la cisura de Silvio, en relación al ensanchamiento de esta cisura de Silvio acá en esta IRM más grande. Y también vemos que los espacios subaracnoides corticales también están ensanchados con acentuación de los surcos cerebrales, se ven más notorios que la IRM normal. Entonces, estamos hablando de que el parénquima cerebral tiende a disminuir de volumen. Entonces, se trata de hallazgo por IRM de atrofia cerebral, de atrofia cerebral. Aquí decimos cortical, ¿por qué? Porque no hay dilatación de los ventrículos laterales. Vean que los ventrículos laterales se ven de un volumen normal. Lo contrario sucede si los ventrículos laterales están dilatados. Entonces, el parénquima cerebral, que lo vemos mejor aquí en T2 o de pronto aquí en T1, está marcadamente disminuido de volumen, pero aquí me refiero en este paciente solo a los lóbulos frontales derecho e izquierdo. Y observen cómo el espacio subaracnoideo está más ensanchado que el anterior, o sea, que el anterior paciente en la IRM. Y también podemos ver la diferencia con una IRM normal. Entonces decimos que son signos por IRM de atrofia cerebral, en este caso córtico subcortical, como lo hemos aprendido por tomografía igualmente. ¿Qué observamos acá? ¿Qué patología? Bueno, lo que llama la atención es la dilatación de los ventrículos laterales, correcto. O sea, ¿qué observamos? Bueno, ¿qué es lo que no observamos en la pregunta? No observamos es aquella imagen lineal o tabique que se va a encontrar en la línea media que limita o separa los ventrículos laterales. ¿Cómo se llama ese tabique o esa línea media a este nivel? El sectum pellucidum, correcto, el sectum pellucidum. Entonces va a haber ausencia del sectum pellucidum, solo a este nivel de corte. Entonces estamos tratando de la llamada displasia sectóptica, pero en otros niveles de corte vamos a ver cómo están afectados los nervios ópticos y otras estructuras del encéfalo. Pero a este nivel de corte vemos ausencia del sectum pellucidum, dilatación de los ventrículos laterales, entonces tenemos una displasia sectóptica. Secto que es el sectum pellucidum. ¿Qué observamos acá en esta IRM, imagen potenciada T2? Vemos que los ventrículos laterales están separados. Incluso nosotros observamos que la línea interhemisférica, más que todo el espacio subaracnoideo, como que se está ensanchando más de lo normal. Se ensancha más de lo normal. Entonces, hay una distancia o hay digamos, una distancia entre los cuernos, tanto frontales como occipitales, de los ventrículos laterales.
en relación a la línea media o en relación a ambos, están separados. Y también observamos acá que los cuernos occipitales de ambos ventrículos laterales están dilatados. Entonces aquí tenemos una colpocefalia y también puede estar asociada la genesia del cuerpo calloso, porque recuerden que si el paciente nace con una malformación congénita del encéfalo, puede traer consigo también otra malformación. En este caso viene con una genesia del cuerpo calloso o también y viene agregado una colpocefalia. Pero igual el cuerpo calloso, recuerden que podemos valorarlo mejor en un plano sagital en la IRM, porque el cuerpo calloso es la estructura medial que tiene los tres segmentos, cuerpo, rodete y rodilla. Tengo otra patología donde nosotros observamos esta IRM, imagen potenciada T2, esto hiperintenso. Y lo hiperintenso en T2 es líquido. ¿Veo parénquima? No veo parénquima, al menos cerebral, porque las estructuras parenquimatosas de la fosa posterior sí se ven aquí. Cerebelo y de pronto lo que es parte de protuberancia o de pronto parte del bulbo, sí lo vemos. Y acá en la región supratentorial de pronto vemos los tálamos, pero no vemos parénquima cerebral. Entonces el parénquima cerebral está sustituido por líquido. En la etapa embrionaria y fetal no se formó el parénquima cerebral. Me refiero a lóbulos parietales, frontales, occipitales. Entonces se trata de una hidranencefalia. Otra patología es la malformación vascular. Recuerden esa imagen en forma de ovillo que puede contener venas y arterias de diferente diámetro en la parte periférica, en la parte central de ese ovillo, o puede ser solo una malformación vascular arterial, o puede ser solo una malformación vascular venosa. Por la IRM, imagen potencial T1, observen la imagen en forma de ovillo, la forma de ovillo de las estructuras vasculares que se van a ver hipointensas en T1 o con imagen de señal de vacío de flujo que me lleva a sospechar que es una lesión vascular. Y en T2 igualmente vamos a ver lo mismo. Imagen hipointensa, imagen de señal de vacío, vacío de flujo. Pero pueden haber otras imágenes de señal diferente que puede sospecharse en que puede tener el flujo lento o puede haber trombosis en esas arterias o esas venas de la malformación vascular. Si nosotros le hacemos una ARM, es decir, una angioresonancia magnética, nosotros vemos el conglomerado vascular, es decir, la malformación en forma de ovillo, comparándolo siempre con el lado contrario. Tengo otro tipo de malformación vascular. Bueno, en este caso no tema de ovillo. En esta imagen potencial T1 de pronto no me llama la atención, una imagen patológica. Si le hacemos un T2, de pronto por aquí comienza a aparecer una imagen media tubular en forma de cápsula y de pronto lo vemos en T1, bueno, es esta imagen puntiforme, pero aún no concluimos en nada. Pero si le hacemos un plano sagital en la IRM, imagen potencial T1, nosotros notamos que hay una imagen en forma de raíz hipointensa o con vacío de señal de flujo. Entonces, decimos que se trata de una malformación vascular. Entonces le agregamos a esa imagen en forma de ovillo que nosotros sospechamos una malformación vascular, también una imagen en forma de raíz. Pero depende de la orientación de la estructura vascular. En este caso está de manera vertical, no en sentido antero-posterior, por eso no lo vamos a ver acá en el plano axial, solo en el plano sagital. Y acá tenemos también otro tipo de malformación vascular que en T1 de pronto no se manifiesta, en T2 algo veo, pero tampoco se manifiesta. Pero si nosotros le ponemos medio de contraste intravenoso, esta malformación vascular va a realzar. Vean ustedes aquí, realza en forma de raíz. Por lo tanto, sigue siendo una malformación vascular en forma de raíz. Y si retrocedemos, entonces vemos que en T2 se ve como una imagen hiperintensa, media irregular, pero no se define mejor con medio de contraste. Continuamos con otra malformación congénita que es la malformación de Chiari. ¿En qué consiste la malformación de Chiari? Recuerden que en la parte inferior del cerebelo tenemos esta estructura anatómica que es la amígdala cerebelosa. La amígdala cerebelosa no debe rebasar el agujero occipital. En este ejemplo, en este esquema, vean ustedes la amígdala cerebelosa que rebasa en dirección caudal
o protruye hacia abajo pasando el agujero occipital. Esta es la malformación de Chari. ¿En qué plano se valora la malformación de Chari? En el plano sagital de la IRM. ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos ver la amígdala cerebelosa. En este caso tenemos, estoy señalando el cerebelo normal. La amígdala cerebelosa no rebasa el agujero occipital. Veamos una IRM patológica. En esta imagen potenciada T1, observen cerebelo. Aquí tenemos el borde o límite del agujero occipital. Vean ustedes cómo la amígdala cerebelosa protruye en dirección caudal y rebasa y pasa el agujero occipital. Entonces tenemos una malformación de Chiari aquí. Y en T2 se lo observa lo mismo. Aquí tenemos el agujero occipital. Vean ustedes, la amígdala cerebelosa rebasa el agujero occipital en dirección caudal. Malformación de Chiari. Nos vamos a otra patología que es el encefalocele. ¿Qué quiere decir encefalocele? Que hay un defecto del hueso del cráneo que puede ser anterior, es decir, frontal, o puede ser posterior, por donde protruye y sale y se hernia, digamos de esta manera, el contenido encefálico. Depende de la región donde se encuentre, es el contenido encefálico. Veamos algunos ejemplos. Tenemos IR imagen potenciada T2, un plano axial a nivel de la base. Se observa un defecto de la continuidad del hueso occipital, por donde se protruye y sale contenido encefálico. Y si estamos a nivel de la base, en la fosa posterior, está protruyendo y saliendo el parénquima cerebeloso, que es esto isointenso, y también esto hiperintenso, que es líquido, es decir, la cisterna magna, un encefalocele posterior u occipital. En un plano sagital, lo mismo. Vean ustedes el defecto de la continuidad del hueso occipital. Sale el parénquima cerebeloso y la cisterna magna. O de pronto, acá, en este plano sagital, pero el encefalocele lo tenemos acá adelante. Se lo ve exteriormente o en el examen físico como una masa, una tumoración que puede ser occipital, pero en la región más inferior, casi cervical, y acá frontal o frontohemoidal. Vean ustedes cómo sale el contenido encefálico, encefalocele, como patología. Ahí vemos nosotros el paciente, en el momento que nace, con esta tumoración, puede ser una tumoración posterior o puede ser anterior. Vean ustedes las localizaciones más frecuentes. Tenemos otra patología, imagen potenciada T1. Observamos los ventrículos laterales distanciados en relación a la línea media. Como lo vimos anteriormente, acá tenemos los cuernos frontales distanciados y los cuernos occipitales. Bueno, notamos aquí que el cuerno occipital del lado derecho del ventrículo lateral está más dilatado que el resto. Y en la línea media hay un ensanchamiento de ese espacio subaracnoideo. Entonces, aquí tenemos el signo del carro de carrera. Recuerden por tomografía, ¿dónde lo vimos nosotros? En la genesia del cuerpo calloso, es decir, no se ha formado el cuerpo calloso. Por lo tanto, esa línea media va a aumentar. Es decir, va a haber un espacio vacío donde hay LSR, que es lo que estoy señalando en este momento aquí. Y eso hace que se desplacen o se vuelvan equidistantes los ventrículos laterales en sus cuernos, tanto frontales como occipitales, agenesia del cuerpo calloso. Y en el plano sagital nosotros podemos ver la ausencia del cuerpo calloso, porque no lo vemos aquí en la línea media, está equidistante, está ausente, y también vemos alteración de la distribución de los surcos cerebrales y circunvoluciones a este nivel, es decir, en la cara media de ambos hemisferios cerebrales. No va a haber cuerpo calloso. Observen cómo se ve el cuerpo calloso normal a este nivel de corte sagital hacia la línea media. Tengo la rodilla, el cuerpo y el rodete. Acá no vemos esas estructuras. Vean cómo las circunvoluciones caen de manera simétrica, en cambio acá no, aquí se distribuyen de manera simétrica en la línea media. Bueno, entonces de esa manera es compartido algunas imágenes de malformaciones congénitas y algunas también adquiridas del encéfalo. Recuerden que el propósito de la IRM en esta clase, en la asignatura de imagenología, es solo determinar las características que hemos visto ya por tomografía, en este caso por resonancia magnética, de las diferentes patologías. Bueno, nos vemos entonces en un próximo tema, jóvenes.